Bien, y los arequipeños tenemos buenas noticias en medio de la pandemia. Este sábado ya ha empezado a operar una planta de oxígeno que, gracias al esfuerzo de la Conferencia Episcopal Peruana, a la Sociedad Nacional de Industria y a la Universidad San Ignacio de Loyola, ellos han hecho esfuerzos para que conjuntamente puedan traer este logro a la ciudad de Arequipa. Quien lidera este proyecto llamado Respira Perú es el doctor Raúl Díez Canseco Terry, muy conocido por ustedes. Él actualmente es el funcionario más alto de la Universidad San Ignacio de Loyola y también es quien lidera el proyecto Respira Perú. Doctor Raúl Díez Canseco, buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, don Freddy, qué gusto de saludarlo y coincido con usted. Qué bueno que hemos prendido la luz de la esperanza en Arequipa con este equipo de oxígeno, uno de los más grandes que ha llegado al Perú, de 60 metros cúbicos, dual, que va a permitir además de poder darle el oxígeno que necesita el Hospital Carlos Alberto II y por otra línea cargar bidones, 120 y tantos bidones diarios, en 2 turnos totalmente gratuitos a la gente más necesitada, como la Iglesia lo ha dispuesto. Así es, doctor. En principio, felicitar estas iniciativas, y esta es una demostración que cuando se juntan organizaciones, instituciones de diferente naturaleza y quieren hacer el bien porque tienen como único objetivo ayudar al prójimo, creo que se logran grandes cosas, y esto es un ejemplo para las demás instituciones que también quieran aunarse a este tipo de proyectos. Cuéntenos, Respira Perú es un proyecto liderado por usted y también entendemos que están teniendo la misma proyección social, no solamente en Arequipa, sino en diferentes ciudades del Perú. Así es, Respira Perú es el resultado de un gran esfuerzo de nuestra querida Iglesia Católica, liderada por el obispo Cabrejos, que es presidente de la Comisión Episcopal Peruana, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, don Ricardo Márquez, y la Universidad San Ignacio de Loyola, que tengo el honor de representar. Pero a este esfuerzo de estas 3 instituciones se sumó hace poco con la nueva ministra Massetti, y nos dieron todas las facilidades que permitieron el desembarco llegando al Callao del buque que venía de la China, darle la certificación al equipo de una manera muy rápida y prepararlo. Como ustedes saben, vino por carretera a Arequipa. En Arequipa ya Salud había preparado todos los elementos necesarios para proceder con la instalación en tiempo récord. Así es. Y el sábado pasado, no solamente que se inauguró, sino comenzó a operar. Así es. La otra buena noticia es que Respira Perú también ha mandado 60 respiradores Bortran a Arequipa, 30 para el MINSA, el hospital del MINSA, y 30 para lo de Salud, que viene a significar una alternativa a las camas UCI, que como usted sabe están muy escasas. Así es. Y van a permitir que muchísima gente que está en el comienzo de la enfermedad pueda salir y evitar de esta manera caer en cuidados intensivos. Así es. Y la última buena noticia para ustedes es con la iglesia, con Monseñor Javier del Río, estamos desarrollando un sistema de atención temporal de oxigenación con concentradores individuales de oxígeno que ya deben estar llegando de los Estados Unidos por avión la próxima semana. Van a ir a un lugar que la iglesia ha señalado y que ya lo preparó. Esperemos que fines de la próxima semana, más tardar, ya estén en funcionamiento. Estos concentradores de oxígeno también van a aliviar como alternativa a los hospitales, porque ahí vamos a tener a los pacientes que ya comienzan con la dolencia, pero que no necesitan hospitalización, porque ahí van a estar 24, 48, 72 horas. El primer prototipo va a ser en Arequipa, y después este prototipo se va a replicar en muchas ciudades del país. Y como usted me preguntaba, vienen 4 centrales más. Vienen 3 adicionales. La primera en llegar va a ser en Picota, en San Martín. La segunda va en Huánuco. La tercera en Ayacucho y la cuarta en Trujillo. Bien. Doctor, nos ha sorprendido de manera grata
que el traslado y la importación de esta planta de oxígeno haya sido en tiempo récord y que sobre todo ya esté operando, ¿no? O sea, que esté en funcionamiento. Eso para nosotros es muy alentador y eso demuestra que sí se puede hacer también las cosas en tiempo oportuno cuando se necesita. Entendemos que esta planta que se ha instalado aquí en Arequipa el sábado y que ya está operando también va a servir para Moquegua, para Tacna y para Puno. ¿Cómo sería la logística, cómo sería el procedimiento si es que se necesitase también oxígeno en estas ciudades hermanas del sur para que desde Arequipa se les pueda proveer el oxígeno? Entendiendo que ustedes están con una capacidad de embalonar 144 balones de oxígeno diarios trabajando en 2 turnos. Entonces, si por ejemplo, o Tacna, o Moquegua, o Puno necesitarían el oxígeno, ¿cómo sería el procedimiento? Mire, la planta que se ha instalado en Arequipa se va a quedar en Arequipa, se ha entregado a la Iglesia Católica liderada por Monseñor Javier del Río y se va a quedar en Arequipa. Con la ministra de Salud hemos determinado de que esta pandemia nos ha puesto en evidencia la precariedad del manejo del oxígeno en el país y el esfuerzo que se quiere hacer con el Estado y el sector privado es que todas las regiones del país deberían tener una planta importante de desarrollo del oxígeno para que no nos vuelva a pasar lo que estamos viendo. En cuanto a Moquegua y Tacna, hemos hablado con el obispo de Moquegua y de Tacna para ver la posibilidad, con las ayudas que ellos también han hecho sus colectas, instalar ahí un sistema de atención temporal de oxigenación con estos concentradores que le estamos hablando. También es bueno que sepa el país que hemos podido lograr la donación de algunas plantas de oxígeno que se encontraban en desuso en algunas compañías mineras. Nos las han donado a la Iglesia Católica y las estamos reparando en Aptas Copco, y creemos también que esas van a poder ser llevadas a otros distintos lugares del país. En resumen, esta comunión de lo que es la empresa privada, nuestra Iglesia Católica, la Academia, la Universidad de San Ignacio de Loyola, sumado con el MINSA, la ministra Macetti, ahora se ha sumado también el ministro de Defensa, porque las centrales que vienen para Huánuco y Picota y Ayacucho van a ser probablemente despachadas por avión en los aviones Hércules o los Búfalos de las Fuerzas Armadas, porque una cosa es mandar la central que acabamos de mandar a Arequipa por la carretera panamericana y otra cosa es llevar una central hasta Picota, en el corazón de la Margen de la selva. Correcto. Bien, no, pero en todo caso se necesita de aunar esfuerzos y el gobierno debería ser el principal involucrado para poder llevar en tiempo oportuno estas plantas, estos respiradores mecánicos, y qué bueno que se tiendan estos puentes, estos lazos, y que se esté llevando de una manera tan oportuna sobre todo. Bien, doctor, nosotros vamos a estar los arequipeños muy agradecidos por estas iniciativas que ustedes tienen, y qué bueno que la Universidad San Ignacio de Loyola tenga ese desprendimiento. Obviamente hace mucho bien a mucha gente y que les está salvando vidas, y que no se corte esta proyección social, doctor, que al final las universidades también tienen que tener ese papel social dentro de la comunidad. Cambiando un poquito de tema, doctor, ¿qué opinión le merece las turbulencias actuales que hay, que también han habido entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? ¿Qué opinión le merece? Debe haber un mayor diálogo, una mejor coordinación, pero entendemos que todo lo que viene pasando en el Perú, la crisis económica sin precedentes en el Perú, los millones de peruanos que se han quedado sin trabajo, están presionando mucho a los congresistas y que tienen que tener mucho cuidado, obviamente, las medidas que se aprueben y lograr un consenso con el gobierno central para no dañar la economía, que finalmente es la que tenemos que tener ahora mucho cuidado, porque tan grave es la pandemia como la crisis económica. Correcto. Ya se habla de más de 2,5 millones de desocupados solamente en la ciudad de Lima.
y más de 1,5 millones de jóvenes sin trabajo. No le quiero hablar al lado de esto lo que está pasando en las universidades y en los colegios, que todo ha tenido que irse a la virtualidad, pero con todos los problemas que se tienen. De modo que creo que es el momento de predicar con el ejemplo y buscar coincidencias para sacar al país adelante, porque la situación es muy lamentable y muy difícil. Y si algo ha desvestido esta pandemia es la precariedad del sistema de salud, que no viene de ahora, sino de mucho tiempo, y las grandes desigualdades que hay en nuestro país, donde el Estado tiene que ser mucho más fuerte y presente, porque la salud la salud es un derecho, no es un privilegio, y en cuanto a la educación, pues ojalá que no se pierda este año, porque la cosa está muy complicada. Sí, son más de 150.000 universitarios a nivel nacional que han desertado de las diferentes universidades, y en el caso de Arequipa, doctor Raúl, vamos a bajar en un 14% del PBI con respecto al año 2019. Es bueno que esté escuchando también nuestro gobernador arequipeño, Elmer Cáceres Llica, esta entrevista para promover y destrabar los megaproyectos que son la única quizás salida que tengamos los arequipeños para poder reactivar la economía, como el proyecto Majes Siguas 2. Entendemos que ya estamos también, doctor, en una etapa preelectoral, y cómo hacemos los partidos. En el caso suyo es un partido tradicional, Acción Popular, con mucho renombre en nuestro país, y que ahora están pues liderando muchas curules en el Congreso. ¿Cómo podemos hacer para filtrar a estos candidatos al Congreso que cada vez que se presentan a la televisión hablando y diciendo cosas que son totalmente incoherentes, como el congresista Orlando Arapa, que es congresista por Puno, por Acción Popular, que comentó que están soltando el coronavirus o el virus en avionetas en la ciudad de Puno? Yo escucho esto y me hace acordar al congresista fujimorista, que también dijo que de tanto leer da Alzheimer. Entonces, ¿cómo podemos hacer para filtrar los partidos a estas personas que se presentan como candidatos al Congreso, que la verdad, pues ellos deberían de ser nuestros representantes, que nos representen de una manera alturada, ¿no? De una manera preparada, instruida, y más no estar escuchando estos improperios que la verdad descalifica totalmente al Congreso, no solamente a nivel nacional, sino internacional? Sí, el señor Arapa no representa Acción Popular. Hay un malestar muy grande dentro del partido. Se va a hacer un proceso disciplinario seguramente con él. Es una vergüenza que no se dé cuenta este señor congresista, que con su palabra puede crear mucha zozobra, mucha preocupación, y sobre todo diciendo cosas totalmente absurdas que no tienen ningún sentido. Lo segundo es que tenemos un reto por delante en estas elecciones que ya vienen adelante, y tenemos que ser mucho más acuciosos, más exigentes y más cuidadosos en elegir a nuestros representantes. Arapa es un congresista que no tenía casi militancia en Acción Popular y por lo tanto desconoce la doctrina del partido, y la verdad me da vergüenza ajena las barbaridades que he dicho. Honestamente, eso es lo que sentimos todos los peruanos que escuchamos semejantes improperios, y también no dejamos de sentir vergüenza también por la congresista Rosario Paredes, arequipeña por cierto, que fue al Congreso y estuvo teniendo prácticas deshonestas al cobrar a sus trabajadores un sueldo que no le correspondía para ser depositado en otras cuentas, situaciones que no las compartimos de ninguna manera. Doctor, ¿qué fue de la situación de la congresista Rosario Paredes dentro del partido? Bueno, ella está suspendida de la bancada de Acción Popular y está en un proceso de ética. También lamentamos mucho una cosa de esa naturaleza. Yo no sé qué le pasó a esa congresista. Ella tendrá que explicar qué es lo que fue ahí, pero sí le podemos decir que hay una mayoría importante de congresistas de Acción Popular, de los 25 que fueron elegidos, que están muy comprometidos en tratar de sacar al país adelante, y somos conscientes de que no se pueden aprobar medidas populistas que pueden ser de recibir aplausos en el corto plazo, pero el país es el que va a sufrir las consecuencias, porque la situación económica
que las finanzas públicas están sumamente complicadas y lo que tenemos que hacer, como usted bien lo anota, es iniciar un shock de inversiones, echar a andar la obra pública, destrabar las obras que se tienen ahí pendientes y generar trabajo, porque la economía está pasando por un muy mal momento. Así es. Bien, doctor, siempre es grato conversar con personas lúcidas y que sobre todo siempre han tratado de representar nuestro país desde el ángulo donde usted está de una manera alturada. Recordemos que el doctor Raúl Díez Canseco fue vicepresidente de la República en el gobierno de Alejandro Toledo, hoy por hoy funcionario de la Universidad San Ignacio de Loyola y también uno de los líderes dentro del partido Acción Populista. Nosotros, doctor, le contaré que acá en Arequipa hay mucho Acción Populista, pero también tenemos conocimiento que dentro del partido Acción Popular hay, no sé si llamarle facciones, pero hay liderazgos aislados, como el señor Lescano, el señor Barnechea, usted es otro de ellos. Esperemos que internamente lleguen pues a un consenso y que todos estén apuntando a la reactivación económica, doctor, porque lo que ahora el Perú necesita, y sí necesita, es trabajar, destrabar los proyectos emblemáticos, tender puentes con las regiones. Tiene que haber ahí una lluvia de inversiones privadas y públicas, porque es la única forma que vamos a tener que salir de este hueco. Sus palabras finales, doctor, y su reflexión final para todos los arequipeños que están escuchando el programa. Pero mi saludo a nuestra tierra arequipeña y nuestro convencimiento de que vamos a superar la pandemia, pero mientras tanto deberíamos aprovechar para ir desarrollando las obras de infraestructura para estar listos cuando regrese el turismo. Uno de los sectores que está sufriendo más que ninguno es el tema del turismo, de los restaurantes, de los hoteles. Está viendo todavía no se abre el aeropuerto internacional. Tenemos un reto por delante, pero eso debería aprovecharse para avanzar con los proyectos como Majesiguas y esperar que el sistema de salud finalmente encuentre un sistema adecuado de rastreo del coronavirus y se pueda tener una estrategia adecuada para detener el contagio. Sabemos que mientras no se encuentre la vacuna esto no va a parar. Así es. Pero así como el Ecuador encontró la manera de combatir el coronavirus y reducir la mortalidad de su gente, igual tenemos que hacer en el Perú. Arequipa es una tierra maravillosa que tiene muchísimo que darle al país y el proyecto de Majesiguas hay que echarlo a andar ya, porque ahí hay miles de hectáreas de cultivo que pueden dar muy buenos frutos, más todavía cuando el Perú se ha vuelto un exportador importante de agroindustrias. Y, por ejemplo, la quinoa arequipeña da muchísimo que hablar en el mundo por su alta calidad orgánica y hay muchísimos otros productos que tenemos que comenzar a enrumbar. Así que mi cariño a los arequipeños, que tengamos fe, mucha fortaleza y estemos listos para el momento que el Perú se eche a caminar para sacarlo adelante. Buenas noches y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctor Raúl Díez Canseco Terry. Bien, estuvo con